Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, y que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. En el estudio nos acompaña Manuel Trueba Martínez, cofundador de la organización Promotoría Social Personas con Discapacidad, AC. Además, tendremos en este programa a las 3 fundadoras de la organización Talentos de Mujer AC, quienes son mujeres que viven y conviven con la discapacidad. Ellas son Lorena Velázquez, Lilian Dávila y Yajaira de la O. Quédese con nosotros y conozca más sobre estas 2 organizaciones. Comenzamos. Ya tenemos a la primera persona entrevistada de este programa, quien es Manuel Trueba. Él es presidente de la organización Promotoría Social Personas con Discapacidad, AC. Bienvenido, Manuel, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme aquí a Nuestras Voces. Es para mí un honor poder compartir nuestra experiencia de trabajo a favor de personas con discapacidad con ustedes y su audiencia. Muchísimas gracias por visitarnos. Platicábamos detrás de cámaras que pues ustedes pertenecen a una red de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad y que eran unos de los que nos faltaba traer a Nuestras Voces. Y bueno, pues quisiera comenzar esta entrevista preguntando cómo y cuándo nació esta organización. Sí, muy bien. Bien, pues Promotoría Social es una organización que nace por una necesidad propia del colectivo de personas con discapacidad, un grupo de compañeros con discapacidad que tenemos una gran necesidad de incorporarnos de manera productiva y laboral al ambiente de pues, beneficios sociales para mejorar la condición de vida de nuestros beneficiarios. Surgimos a partir del año 2001. En noviembre del 2001 cumplimos precisamente 20 años ya de fundados, donde hemos tenido experiencias muy exitosas, precisamente derivado de este emprendimiento que nos han, digamos, tomado de la mano ahí el sector empresarial, el gobierno, el Estado, a través de las diferentes dependencias que atienden el tema de la discapacidad. Y por consecuencia, bueno, esto nos ha permitido generar un vínculo con organizaciones hermanas que tienen como iniciativas a personas con discapacidad de diferente condición y que de alguna manera, pues, Promotoría Social ha venido a ser una alternativa de desarrollo productivo y laboral para estas personas. ¿Y cuántas personas, bueno, si nos pudiera platicar, cuántas personas iniciaron cuando se formó la organización y cuántas personas trabajan actualmente en promotoría? Inicialmente empezamos siendo 4 o 5 personas en esta necesidad de que se tocaban puertas y no había oportunidades de trabajo. Nunca nos decían que no, pero tampoco nos decían que sí. Entonces, derivado de eso, en este año, en el 2001, pero antes del 98, 99, tuvimos la experiencia de participar en diferentes organizaciones que tenían programas de asistencialistas, generalmente, sobre todo en ese tiempo, de apoyo a necesidades como dotación de sillas de ruedas, a despensas para las personas que tienen alguna necesidad, que generalmente todas, y atenciones médicas. Pero luego sí, indudablemente aquello resolvía alguna necesidad inmediata, pero no de mediano y largo plazo, como es el tener una oportunidad de ingreso por un trabajo. En ese tiempo estaba el boom del inicio de la industria maquiladora aquí en Chihuahua y pensamos en tocar puertas en alguna empresa o en algunas empresas para ofrecerles nuestros servicios de mano de obra, ¿verdad? Afortunadamente tuvimos por ahí alguna empresa que nos consideró, nos generó una oportunidad de trabajo haciendo empaque, reciclaje, sorteo de materiales, etcétera. Una empresa que se dedicaba al insumo de la industria automotriz. Y pues fue tan exitoso para la empresa nuestros servicios y benéfico para ellos que fuimos expandiéndonos. Al paso del tiempo, en menos de un medio año, teníamos ya como unas 3 empresas trabajando en diferentes alternativas. Y como le comento, iniciamos personas
con discapacidad física, todos, algunos en silla de ruedas, otros que caminaban con alguna dificultad. Al paso del tiempo, como nos fueron solicitando más servicios otras empresas, hubo la necesidad de agrupar también a personas con discapacidad auditiva porque ya teníamos que nos mandaban material en trailers para nosotros bajarlos, procesarlos y luego ya después de procesar volverlos a poner en panels para transportarse de regreso en trailers, también cajas de trailers. Y pues ahí los que iniciamos éramos con discapacidad motriz, que no teníamos esas destrezas, ¿no? De maniobra. Y así fue como pensamos en personas con discapacidad auditiva. Bueno, ya con ellos nos complementamos. A raíz de esta experiencia de complementación, cómo nos fortalecemos entre las diferentes discapacidades, generamos un modelo de productividad y complementación en personas con diferentes discapacidades. Al paso del tiempo nos dimos la oportunidad de tener en nuestros procesos o talleres productivos diferentes discapacidades. Todas las discapacidades teníamos ahí, siempre y cuando tuvieran la oportunidad de hacer una actividad productiva. Entonces, este ha sido un ejemplo muy exitoso de cómo cuando hay voluntad y se cree en las capacidades de las personas, no en la capacidad, en la discapacidad, pues generamos una alternativa muy interesante y esa ha sido una experiencia de éxito que hasta la fecha la seguimos impulsando con bastantes muy buenos resultados. Actualmente trabajamos ahorita básicamente para 2 empresas de manera muy fuerte y de manera temporal alguna que nos solicita algún proceso, algún servicio, en lo cual tenemos un promedio de 55, 60 agentes participando en estos procesos. Pues es un número bastante grande de personas que ya son parte, ¿no? de estas empresas y que está viendo un ganar-ganar, ¿no? Como lo ven las Claro. empresas. Y bueno, por ejemplo, ¿cuáles son los talleres que ustedes implementan o ofrecen a la ciudadanía? Nuestros principales servicios que tenemos es precisamente el servicio de mano de obra Ok. a las empresas locales, puede ser empresas de la industria, pueden ser empresas comerciales del lugar o cualquier otro giro, ¿no? Siempre y cuando nosotros podamos desarrollar algún proceso que ellos tienen como necesidad. En el caso nos traen los procesos a nuestras instalaciones, ahí los procesamos de acuerdo a las necesidades, ubicamos a la gente que tiene esas capacidades y se hace el proceso y se regresa el servicio ya terminado a la empresa. Ese es uno, el servicio de mano de obra a las empresas locales. Otro es el emprendimiento de proyectos propios, donde elaboramos algún producto, alguna actividad propiamente que ofrecemos a la venta, como es el caso de, hacemos un juego de mesa que se llama Ajedrez Maya, un juego educativo muy, muy interesante, que ese ya es un proyecto propio. Hemos generado, por ejemplo, proyectos donde hacemos artículos de piel con diferentes artículos, que también nos ha generado grandes oportunidades. En algún momento hemos tenido también capacitación para hacer piñatas, por ejemplo, que un grupo de compañeros con discapacidad, bueno, ya hacen piñatas, venden. Es una alternativa de trabajo desde su casa, pero también se puede hacer de manera grupal para ofrecer los servicios. Esas son otras experiencias que hemos tenido. Esas son así como ejemplos. Otra que tenemos es el servicio de reparación y mantenimiento de equipo ortopédico, sillas, muletas, andadores, para las personas que tenemos discapacidad y que tenemos esa necesidad. Recibimos sillas donadas en desechos, se puede decir, pero que se puede rescatar alguna parte de refacción, se arman algunas sillas y así podemos darle esa oportunidad de servicio a gente, la más necesitada que podamos encontrar dentro de nuestro colectivo, pues es la gente que llega con nosotros y es una forma también de ofrecerles una oportunidad de mantener su condición en óptimas oportunidades de poder, pues digamos, desplazarse, movilizarse o con su silla de ruedas, su muleta o su andador. Esa es otra de las actividades que tenemos. Y bueno, también tenemos talleres de capacitación. Actualmente tenemos una vinculación muy, muy interesante
con el apoyo del DIF estatal, así como el DIF municipal y dependencias como ICATESH, este centro de capacitación de gobierno del estado. Conjuntamos ahí vinculación donde el DIF municipal, por ejemplo, nos dona materiales, equipo, insumos para cierto taller o cierto emprendimiento, ya contando con este donativo en especie para arrancar un emprendimiento. Nos contactamos con ICATESH o con cualquier otra organización que nos pueda capacitar en el oficio, con algún maestro, con algún capacitador. Y de esa manera hemos ido desarrollando, sobre todo ahorita en tiempo de pandemia, ha sido una alternativa muy interesante porque hemos capacitado a más de 120 personas en diferentes actividades a través de este programa, ¿no? Del Zoom, la plataforma Zoom. Hemos logrado capacitar en diferentes oficios. Tenemos, por ejemplo, elaboración de jabones artesanales, veladoras. Actualmente están capacitándose un grupo en lo que es subliminado y impresión para artículos tanto de textiles como vasos, tazas, artículos de madera, etcétera. También tenemos elaboración de piñatas artesanales personalizadas, donde desarrolla nuestra gente desde sus casas, pues su creatividad. Generalmente son familias que no pueden salir de su casa porque tienen, por la condición de discapacidad de sus beneficiarios o hijos, pues tienen que estarlos atendiendo al 100%, sobre todo ahorita en este tiempo de pandemia. Y pues ya están capacitándose a través del Zoom con estas oportunidades en estos diferentes oficios que le comento. Entonces, es una experiencia de mucho éxito, no nada más al interior de nuestras instalaciones, sino que también llevamos oportunidades a la casa o al domicilio de la persona que por su condición así lo necesita. Y bueno, ya nos lo comentaba anteriormente que al principio tocaban puertas y a lo mejor no les decían que no, pero tampoco les decían que sí. ¿Cuáles fueron esos principales retos al comenzar con la organización, es decir, hace 20 años? Uno de los principales retos precisamente pues fue el hecho de que no había la experiencia de que personas con discapacidad estuvieran ofreciendo algunas alternativas de trabajo, de servicios. En muchos de los casos, pues, lógicamente no confiaban, no que no creían, sino que no confiaban en nosotros. En la medida de que de manera testimonial, por las mismas empresas que tenían la experiencia de colaboración con nosotros, pues ellos nos empezaron a recomendar, ¿no? Y fue como se fueron abriendo las puertas. Otro reto fue muy interesante, que fue el que nos despertó precisamente esta capacidad de emprendimiento, que precisamente por la situación de que pues la gente con discapacidad, sobre todo en este tiempo, estoy hablando de 20, 25 años, 30 años, y históricamente para atrás de tiempo indefinido, la gran mayoría de las personas que tenemos discapacidad no teníamos la opción de formarnos educativamente, desde preescolar hasta nivel universitario. Entonces, por lo general, la gran mayoría pues no tenían capacitación educativa o profesional. Sus capacidades son de mano de obra, de acuerdo a sus habilidades y destrezas. Entonces, como no había esta formación, la gran mayoría incluso no cree ni en ellos mismos. Ese es un gran reto para nosotros como organización, las propias personas con discapacidad, precisamente porque no creen ni en ellos mismos, están tan supeditados a esta cultura de paternalismo, de codependencia, de falta de motivación, a veces desde la familia. No, es que tú ya tienes una discapacidad y tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. Entonces te la empiezas a creer y ya cuando los empezamos a incorporar, pues era un gran reto que pudieran permanecer en los proyectos. ¿Por qué? Porque no creían las primeras. Uno de los retos muy importantes en interacción social entre las personas que tenemos discapacidad es precisamente la capacidad de comunicarse, la capacidad de interactuar entre ellos mismos, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de cumplir con un horario, la capacidad de subordinación, la concepción de la calidad, ¿verdad? De la exigencia de la calidad, la entrega a tiempo y todo ese tipo de cosas. Ese es un gran reto. Entonces,
esa ha sido una de las cosas que yo considero más de mayor desafío que hemos tenido como organización, sobre todo inicial, como le comento, de hace 20, 25, 30 años. Y afortunadamente, bueno, esto ha ido cambiando porque ya el tema de la discapacidad, como lo sabemos, es un tema en evolución como todos los temas sociales. Entonces hemos ido cambiando. Actualmente es nada que ver con la cultura que había hace 25, 30 años respecto a la discapacidad. Qué bueno escucharlo, ¿no? Qué bueno escucharlo de alguien que tiene ya una amplia trayectoria en este tema y que a través de su experiencia nos puede compartir que sí ha habido un cambio y que a lo mejor pues este cambio todavía tiene mucho por avanzar. En el tema de la contraparte, ¿no? Hablábamos de los principales retos y ya mencionamos algunos de los logros. ¿Habría alguna experiencia personal que haya impactado de todo este trabajo y que nos pudiera compartir? Es decir, este momento yo lo recuerdo como un antes y un después, o este momento fue muy significativo por tal motivo. Sí, hemos tenido una diversidad de experiencias que nos han impulsado y nos han motivado. Le doy un ejemplo. Al año de que empezamos con esta iniciativa de promotoría social, tenía yo un conocido de algunos años, un señor en ese tiempo de 50, 55 años. Él, por su misma condición de su discapacidad, era muy susceptible a infecciones. Casi todos los que tenemos lesión medular, que usamos sillas de ruedas, por cuestión propia de la lesión, tenemos problemas digestivos, problemas de vías urinarias, problemas de circulación. Eso nos conlleva problemas de hipertensión, problemas de, de ansiedad, problemas de depresión, todo este tipo de cosas. Y usted sabe que cuando la mente está desmotivada, pues vienen un montón de enfermedades y de situaciones. Este amigo era un luchador muy tremendo. Era deportista, pero luego él, por su situación de casi 25, 30 años en la silla de ruedas, y jamás en su vida había tenido la oportunidad de trabajar en algo. Y él era una persona con una condición similar a la mía, incluso le digo deportista en silla de ruedas. Pues él no había trabajado, lo único que hacía era apoyar a su esposa en ventas de comida que hacía, que tamales, que buñuelos, que tacos, cosas que hacía así para poder subsistir ellos de manera muy, muy básica. Entonces, al darse cuenta él de nosotros, estaba en un proceso de salud muy difícil. Entró al hospital por cuestión de anemia, ya no le funcionaba un riñón y una serie de cosas. Traía una escara profunda, muy, muy, muy tremenda. Se incorpora al hospital ya por algunas veces previamente que había entrado, incluso en ese nivel ya de anemia. Difícilmente en otras ocasiones le han dicho que pudiera salir. En esta ocasión iba igual o peor. Entonces, cuando él se incorpora, él nos platicaba posteriormente que se dio cuenta de que habíamos iniciado algo, un proyecto donde había oportunidad de trabajar las personas con discapacidad. Y por alguna razón, él ya estaba en una situación de crisis tan fuerte que ya le iban a asignar a un área donde ya nada más están ahí los que están en una condición ya de terminar. Cuando él se vio en un despertar que él tuvo, que estaba ya en esa ya nada más para morir, le dijo a su esposo: ¿sabes qué? Mi amor, no me dejes aquí, quiero morirme en mi casa. Total, hicieron lo necesario y le dieron la oportunidad que saliera a morirse a su casa, pero luego, estando en su casa, recordó que aquí estábamos nosotros empezando eso y por algo despertó en él la chispa que él venía a morirse a su casa. Total, que se empezó a recuperar. Al paso de 2, 3 semanas empezó a movilizarse. Estábamos nosotros muy cerca, ahí por la Ignacio Ramírez, y él estaba por las avenidas, ahí por los Arcos más o menos. Okay. Estábamos como a unos 5 minutos en silla de ruedas. Cuando él ya se sintió un poco así en condición de poderse incorporar a la silla, le dice a su esposa: vamos a buscar a este grupo de personas con discapacidad que está iniciando algo, a ver qué es lo que tienen.
Total, llegó con nosotros una mañana, todo descolorido, amarillo y una situación muy difícil. Jesús Aguirre se llamaba nuestro querido amigo. Pues empezó ahí con nosotros a visitarnos. Al paso de los días empezó a probar a ver qué podía hacer de lo que estábamos haciendo. Para no hacerlo largo, terminó incorporado con nosotros un promedio como de 3 años, 4 años después de esa situación. Él vivía en una casa heredada por su familia de adobe, cuarteada, cayéndose, se mojaba toda, el baño estaba totalmente deshecho. Al cabo de 1 año y medio, él tenía reconstruida su casa, su baño, ya un baño digno. Empezó a ver un cambio en su vida. La esposa de él me comentaba un sueño muy, muy bonito que decía que ella tenía meses después de más de medio año que Jesús estuvo con nosotros, teniendo un sueño muy recurrente en un campo que empezaba a reenverdecer como un Edén y empezaba a florearse de flores de multicolores muy bonitos. Entonces, que era un sueño muy recurrente que a ella le pasaba. Pues era el sueño o el despertar de esa depresión, de esa tristeza, esa falta de ilusión y oportunidades que ella había tenido conjuntamente con su esposo y que se estaba dando a través de esto. Como él ya estaba afectado de su riñón, de uno de sus riñones que no le y el otro estaba funcionando a un 40%, pues ya por proceso natural de su funcionamiento hepático, duró como 3 años y medio con nosotros, pero fue una oportunidad de cómo el tener una alternativa de vida te cambia todo absolutamente, y no nada más en lo personal, sino también en tu entorno familiar. Eso para mí fue como un testimonio de vida muy, muy interesante que me impulsó a seguir con esta lucha conjuntamente con los compañeros que estábamos ahí. Y así como Jesús, tenemos otros testimonios que nos han inspirado y que nos mantienen levantándonos todos los días con este tesón de estar generando esta oportunidad para los que ya están, pero también para los que están ahí esperando oportunidades, porque todavía sigue pasando esto. Entonces eso es así como lo que nos ha impulsado a mantener esto que tenemos en promotoría social. Pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia de vida. Creo que sí es muy importante, ¿no? Que las personas conozcan lo que transforma a las personas y lo necesario que haya estos espacios y estas organizaciones que trabajan justo en las necesidades de las personas con discapacidad. Que si antes a lo mejor era, hace 20 años, digamos, había una necesidad por hacer visibles a las personas con discapacidad, bueno, pues ahora sigue siendo un reto incorporarles a la vida laboral. Claro. y a devolverles todo esto que no se ha hecho, ¿no? En tantos años. Sí. Y bueno, ¿cómo han atravesado la situación de confinamiento o cómo tuvieron que adaptarse como organización para seguir trabajando? En ese sentido, fíjese que hemos sido de las, digo yo, pocas organizaciones afortunadas, porque gracias a esta oportunidad que nos da esta empresa para la que trabajamos, de la industria, estuvimos ya que empezó la pandemia en marzo del año pasado, ¿no? Sí. El año antepasado. Duramos nosotros 2 meses, de marzo, abril y mayo. En mayo como que hubo un reacomodo ahí de que ya íbamos a empezar con ciertas tareas con sana distancia y todo. Pues ya la empresa tuvimos la oportunidad de que nos reasignó material para procesar. Y ahí empezamos incorporando a un 30% de los muchachos más aptos, porque tenemos en diferentes condiciones, ¿no? Que algunos que están más comprometidos por su salud y otros que son más sanos porque su nivel de discapacidad pues es más autónoma, ¿no? Entonces empezamos incorporando a estas gentes con estas oportunidades y con todos los cuidados de sana distancia y todo lo que se necesita. Y bueno, empezamos reincorporarnos, tal que la empresa empezó a ver, y ellos por la necesidad también, porque la misma empresa pues deprimió mucho sus equipos de trabajo. Nos vieron como una alternativa, y sí, con todos estos cuidados. Nosotros, a la vez de la oportunidad con la empresa, tenemos el respaldo de el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social con el programa o la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables del Gobierno del Estado. Ellos nos apoyan con transportarnos a los muchachos, Okay. porque
hay una ruta, pasan Ujú. por ellos a sus domicilios, a la ruta que ya se establecía con las camionetas accesibles, los recogen en sus domicilios, los llevan a nuestro centro de trabajo y luego al terminar la jornada van por ellos y los regresan a la ruta, ¿no? Entonces, todos estos factores favorecieron muchísimo, porque teníamos también la sana distancia en los vehículos que nos transporta el gobierno del estado y a la vez las áreas donde ya teníamos el apoyo de la empresa. Total que la pandemia para nosotros indudablemente que ha sido un reto y se puede decir como para un 50% de nuestra gente que le afectó, pero en la mayoría nos mantuvimos y eso se ha traducido en bienestar porque tenemos la suerte de que de nuestros muchachos nadie se ha enfermado. Algunos de ellos muy esporádicos se enferman, pero luego se quedan en hacinamiento en sus domicilios. Cuando ya están bien, regresan y yo eso. No hemos tenido absolutamente cosas de lamentación y ha sido para nosotros pues una oportunidad, ¿verdad? Esta vinculación que tenemos tanto con la empresa como con el gobierno del estado y nuestra propia experiencia, ¿no? El respaldo de la autoridad también ahí que le corresponde estar pendiente de esto. Entonces sí, no ha sido para nosotros, le digo afortunadamente porque conozco, incluso de esta red que le comentábamos ahorita atrás de cámaras, de atención a personas con discapacidad, hay como unas 3 o 4 organizaciones que están en stand-by a partir de la pandemia, que no están operando, tuvieron que parar sus servicios y por consecuencia todas esas personas beneficiarias están en una situación muy difícil todavía a la fecha y la gran mayoría pues están todavía con esa sana distancia donde no se han incorporado con lo que ha implicado todo esto. Una de las afectaciones más fuertes yo creo que es la salud emocional, ¿verdad? La depresión y todo esto que conlleva la falta de interacción. Nosotros, gracias a Dios, nos hemos mantenido en ese sentido. Y que además ustedes ya tenían, la experiencia de trabajar desde casa de alguna manera. Ujú. Entonces, por ese lado, yo creo que ustedes ya tenían un Y camino fíjese que fue avanzado. una oportunidad, nosotros lo vemos, que es lamentable para los que han tenido casos muy, muy difíciles de pérdidas, pero en nuestro caso ha sido como una oportunidad de replantearnos y derivado de esto ahorita lo que le comentaba, esta vinculación entre DIF municipal y el ICATECH, por ejemplo, que hemos incorporado a más de 100 gentes en procesos de capacitación, ya haciendo algunos productos, emprendiendo desde casa. Entonces, esta ha sido una gran oportunidad para nosotros para despertar alternativas y llevar esto que no se daba antes, de manera personalizada en casa. Bueno, ahorita gracias al uso de la tecnología, pues emprendimos con esta modalidad, ¿verdad? Poder capacitar a la gente independientemente de su condición, que ya están ahí como personas productivas. Entonces, esto ya se queda con nosotros independientemente de la sana distancia, ¿no? Pues ya Claro, hay que seguirle, ¿no? así es. Ujú. Y, bueno, ¿quiénes y cómo pueden integrarse a la organización? A la organización se pueden integrar personas a partir de 18 años de edad, de que estén en edad productiva. Ya no importa la edad ni la condición, lo único que se necesita allí, hombres o mujeres, es indistinto. Lo único que necesita es que la persona tenga una capacidad productiva, que puedan hacer alguna actividad productiva en el nivel que sea. Lo que nos limita nada más a veces son los procesos que tenemos de servicios o talleres que en muchos de los casos pues tiene que ver mucho con que el perfil de la persona pueda ser apto para desarrollar esa actividad. Eso es lo que nos limita nada más, pero realmente puede incorporarse cualquier persona, pudiendo hacer una actividad productiva a partir de 18 años en adelante. Y, alguna persona que quiera hacer algún tipo de voluntariado, también ustedes están recibiendo voluntarios. Sí, constantemente tenemos mucha apoyo por ejemplo, por estudiantes de diferentes escuelas, tanto universitarias como técnicas, que nos han apoyado a profesionalizar, acompañamiento profesional ahí de algunos talleres, de revisión, de encauzamiento, de control, de sistematización, ese tipo de cosas nos han estado acompañando. Ahorita actualmente no está a partir de la pandemia, porque usted sabe, los estudiantes están en sus casas, desde casa, estudiando en esta modalidad.
pero sí recibimos apoyo y voluntariado de cualquier persona que en un momento diga, ¿sabes qué? Me gusta el proyecto, quiero apoyarlos, y estamos abiertos a todo. Y bueno, finalmente me gustaría preguntar si nos pudiera compartir las redes sociales para que las personas puedan seguir el trabajo de promotoría. Bien, pues tenemos en cuestión de Facebook, pero Facebook, YouTube, Instagram. Facebook, YouTube, Instagram. Estamos bien, nada más con Promotoría Social, ¿verdad? Promotoría Social, como Promotoría Social ahí nos encuentra. Estamos ubicados en la calle Industrial 2, número 7809 de la colonia Robinson, como referencia a un costado de la central camionera. Nuestro teléfono celular 614-184-4977 y el de la oficina es el 433-1021. Ahí estamos a la orden para las personas que tengan interés en conocer, en apoyarnos, en un momento ir y ver la posibilidad de incorporarse con nosotros. Muy bien, pues de todas maneras van a estar apareciendo en pantalla las redes sociales, el teléfono y la dirección de Promotoría Social, Personas con Discapacidad AC, para que las personas puedan acercarse. ¿Y algo más que le gustaría agregar a esta entrevista? Pues primero agradecer la oportunidad a nuestras voces, a usted por invitarnos, y estamos ahí abiertos, invitados a que nos visiten y conozcan de manera personal lo que estamos haciendo. Y bueno, agradecer aprovecho la oportunidad para agradecer a todos nuestros aliados en este emprendimiento de promotoría social que nos permite ser un caso de éxito muy importante y que somos una aportación también, ¿por qué no?, en política pública, porque es un gran reto el poder generar normas, procedimientos, todo lo que tiene que ver para que las personas con discapacidad, bueno, tengan una alternativa de desarrollo, porque nadie nos podemos sentir desarrollados si antes no estamos haciendo aquello para lo que somos capaces. Claro. Pues muchísimas gracias por haber estado en nuestras voces, por compartirnos más sobre el trabajo de promotoría social y muchas felicidades por toda esta trayectoria y que sigan cumpliendo muchos años más. Muchísimas gracias a ustedes. A las personas que siguen nuestras voces, ya regresamos con una entrevista más. Ya estamos de vuelta en el estudio. Muchas gracias por seguir viendo nuestras voces. Y ahora ya nos acompañan 3 invitadas para esta entrevista. Ellas son Lorena Velázquez, Yajaira de la O y Lilian Dávila. Ellas pertenecen a la organización Talentos de Mujer AC. Bienvenidas, ¿cómo están? Pues estamos muy bien, gracias por la invitación, Marce, para este programa, sobre todo para promover a la sociedad civil organizada, que estamos haciendo mucha fuerza en el estado de Chihuahua. Pues es un gusto tenerlas aquí y bueno, ahorita vamos a ir conociéndolas un poco cada una de ustedes, pero lo primero que me gustaría preguntarles es ¿cuándo y cómo nació Talentos de Mujer AC? ¿De dónde surgió esta idea de conformarse? Pues mira, Talentos de Mujer nace de la necesidad, ya lo habían planteado Manuel Trueba, que es presidente de el fundador, uno de los fundadores de la Red de Discapacidad, y la licenciada Margarita Blacayer, directora del IMM, del Instituto Municipal de las Mujeres, de la necesidad de que se hiciera algo para las mujeres que viven y conviven con la discapacidad, porque la discapacidad sí somos las mujeres que tenemos, no que nos afecte, la vivimos, mujeres que la tenemos, pero también mujeres madres de personas con discapacidad, que en su mayoría son solteras. Y pues dado que llega un hijo con discapacidad a la relación, se desbarata la relación y pues el hombre hace una nueva familia, pero la que se queda con toda la responsabilidad de la gran misión es la madre de personas con discapacidad. Y en base a eso, pues estuvieron buscando perfiles hasta que dieron con nosotros, y pues las fundadoras son Nancy González, con el tema de madres de personas con discapacidad, una servidora que soy la presidenta, y bueno, Yajaira de la O, que también es una chica con una trayectoria padrísima
en la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Muy bien. Y actualmente, ¿cuántas personas integran Talentos de Mujer? Mira, somos 3 fundadoras, pero pues a raíz de eso pues tenemos un grupo en la pasarela que hicimos una pasarela inclusiva en marzo del 2020, antes de que empezara todo esto de la pandemia, y aparte somos como unas 15 mujeres. Okay. Uh-huh. ¿Cuáles son los principales retos que han tenido cuando ustedes empezaron como a organizarse, a ver qué iban a hacer? ¿Cuáles eran estos principales retos? Bueno, el reto principal, fíjate que tuvimos todo a la disposición en cuanto que el apoyo del Instituto Municipal de las Mujeres, de la Red de Discapacidad, porque hacía falta algo para la equidad de género, pero hay líderes con discapacidad. Mujeres con discapacidad líderes fue un reto en el sentido de que pues la mayoría trabajamos en asociaciones. Yo trabajo en promotoría social en el área de publicidad. Entonces pues tuvimos la fortuna de Nancy también pues es presidenta de Esperanza por el Autismo, y Jaira pues uno de los principales pilares en ese tiempo que ella estaba estudiando en la UTECH, y nos aventamos. Entonces ese fue el primer reto, decir que sí. Porque con las múltiples, son 5 tipos de discapacidades, cada quien en su asociación, y no es fácil tener 2 asociaciones o 2 misiones a la vez. Claro. Uh-huh. ¿Y cuáles han sido sus mayores logros? Uno de nuestros mayores logros creo que fue pues, el primer evento apoyados por patrocinadores, por sociedad civil, por gobierno municipal, que llegamos a hacer una pasarela inclusiva, en la cual pues aquí traemos a nuestro mejor fruto, que es Lilian, que a partir de ahí ella despegó y ahorita pues se está convirtiendo en una gran líder en representación de los jóvenes con discapacidad, a la cual ahorita les va a platicar un poquito más a detalle. Pero creemos que en todas nuestras beneficiarias ha habido un gran avance, una gran mejoría en cuanto a cómo se relacionan, cómo conviven, cómo ellas mismas van marcando la pauta para hacer nuevas actividades. Y Lilian, bueno, si nos podías compartir, ¿cómo fue esta pasarela? ¿Cuáles fueron las actividades previas? ¿Cómo se llevó? Con este tema de la inclusión, ¿a qué se refieren? ¿A qué se están refiriendo? ¿Y cuántas personas participaron? Y si nos podías platicar un poco más. Bueno, hablando desde mi experiencia, yo vi un día que sacaron publicidad para la pasarela y primero fue de qué padre que están haciendo algo así. La verdad yo no me imaginaba participando en algo así porque la verdad sí solía ser bastante tímida. Entonces como que el pensamiento de no, voy a tener que caminar frente a las personas o hablar, pues no era para mí. Pero la verdad no sé qué fue lo que me llevó a enviar la como solicitud para poder participar. Y pues terminé siendo una de las seleccionadas. De ahí seguimos en contacto. Y una semana antes se realizó una sesión fotográfica que fue donde verdaderamente pudimos conocernos todas. Porque, bueno, a diferencia de ellas, yo no había tenido ningún contacto con alguna asociación civil, salvo por una donde soy voluntaria que atiende a niños con cáncer. Entonces, realmente algo dirigido para las personas con discapacidad era totalmente nuevo para mí. Entonces, pues vamos ese día al estudio y nos empiezan a tomar fotos. Y fue, la verdad, algo muy bonito estar en ese cuarto con mujeres que son madres de alguna persona con discapacidad o incluso nosotras mismas con discapacidad conviviendo. Entonces, la verdad sí fue algo muy bonito y algo que nunca había hecho. Entonces, bueno, pasa una semana y es el evento. De ahí mismo fue en el gimnasio adaptado. Estuvimos desde la mañana ahí pendientes de todo, alegrándonos, peinándonos, maquillándonos.
Y pues sí, ya en la noche fue el evento en sí. La verdad sí fue algo muy bonito. Y sobre todo ver también ese cambio de las mujeres, ver como ese momento de que ya estás maquillada, peinada, te pones el vestido y es como de ese momento de, wow, estoy aquí, me veo así, me veo poderosa. Y sí, empezó la pasarela. Tuvimos un momento para hablar, ya estando enfrente de los jueces y el público, en el que tuvimos que decir que es para nosotros ser una mujer, y más específicamente ser una mujer con discapacidad. Y la verdad, cada una compartió lo que salía desde su corazón y fue algo increíble poder verlo. ¿Qué es lo que se calificó en esta pasarela? Bueno, hubo 4 aspectos fundamentales, ¿no? Uh-huh. Su independencia, el segundo fue el desarrollo y el desenvolvimiento y su belleza interna. Fueron así los 4 parámetros que tuvieron los jueces. Y pues como jueces nos acompañó, por ejemplo, el presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos, el señor Néstor. Nos acompañó Lupita González de la Dirección de Grupos Vulnerables. Mague Blacayer, que, híjole, Mague es una funcionaria pública, pero de verdad que no parece en el sentido por su sencillez, y todas las chicas del IMM. Y bueno, estuvieron jueces reinas de belleza, porque fueron convocadas y varios estilistas reconocidos de aquí del estado de Chihuahua. La sesión fotográfica la realizó pues uno de los fotógrafos oficiales de Andrea Mesa, nuestra Miss Universo, que es Yel Loya, que es un gran artista y que con toda la sencillez a mí me llenaba el corazón, porque llegaron primero a la sesión de fotos, todas tímidas, y luego había unas chicas que las empezaban a maquillar o retocar. No, pues con una autoestima, no digo que baja, sino con esa timidez, porque nunca piensas en una sesión de fotos. Y él tiene esa facilidad. Por ejemplo, yo me acuerdo de Lilian, que no, pon la mano así, o sea, descubrí en ella su belleza y toda, hasta su sensualidad, es que somos completas las mujeres. Incluso una chica, ciega, llegó con un chichón porque unos días antes había tenido un accidente, por el bordón se cayó, topó con un poste, algo así, traía el chichón. Y él animaba, le decía, no, aunque traigas el chichón vas a salir bien bonita en la foto. O sea, fue algo padrísimo ver a cada una de ellas. Porque también uno de los puntos muy importantes y la raíz de nuestra asociación pues es empoderar a las mujeres, es darles esas herramientas que las fortalezcan para que ellas sean más participativas en la sociedad. Y creo que Lilian es un caso de éxito muy interesante, ya que ahorita pues está trabajando directamente con el Instituto de la Juventud, está encargada de promover la inclusión dentro de esa parte. Entonces creo que ahí estamos logrando con nuestro objetivo principal, que es empoderar esa participación de las mujeres con discapacidad y también de las mamás con discapacidad, ya que se suelen abandonar mucho en el sentido de que la prioridad principal es el hijo o la hija con discapacidad. Entonces nosotros tratamos de buscar actividades en las que ellas pues también sean parte de ese logro junto con el hijo o la hija, y pues que ellas también se sientan bien, tanto físicamente como emocionalmente. Y bueno, ¿cuántas mujeres participaron en esta pasarela? Fueron 33. Se sacó dato duro de cada. Fueron 33. Fueron 17 mujeres con discapacidad y 16 madres de personas con discapacidad, y hubo primero y segundo lugar. Entonces fue algo bien padre. Bueno, es que no puede dejar uno de hablar de las personas que participaron, porque por ejemplo vinieron de la Ciudad de México IBISIM, que es expertos en maquillajes. Lo interesante de ellas es que tienen discapacidad. O sea, ¿tú habías visto una mujer ciega maquillando? Es algo. No. Y otra chica con sus manos amputadas maquillando también fue la que me maquilló a mí. Entonces
tú la ves sin manos y me dejó súper bien, o sea, era todo un acontecimiento porque, o sea, no hay ninguna limitación para verse bien. Y pues Terquita, que le mandamos un saludo porque te vamos a mandar el enlace, Terquita. Ella es sobreviviente de cáncer. Entonces se dedica a esto de la discapacidad, sabe la lengua de señas, le apasiona. Ella, vino con su perrito, te digo, fue antes de la pandemia, lo alcanzamos a sacar el evento. Entonces ahí fue el apoyo de IBICIM, fue el apoyo también de la licenciada Liliana Murillo, en cuanto a los hospedajes y los viáticos de ellas, y de Catalina Bustillos, no se diga porque fue la que vistió a todas las chicas, ella proporcionó todos los vestidos de noche, entonces las chicas estaban soñadas ese día, porque la mayoría era la primera vez que se ponía un vestido de gala. Entonces era un sentimiento así bien especial, o sea, fue un evento grandioso, la verdad. Bueno, pues de todas maneras estamos viendo algunas imágenes de este evento. Ujú. Y qué bueno que nos lo comparten, ¿no? Y que en un futuro, cuando terminemos el confinamiento, se pueda volver a dar un evento de esta magnitud. ¿Ustedes tienen alguna cifra de las mujeres de Chihuahua que viven con discapacidad? Mira, a nivel mundial, las personas con discapacidad somos el 15% de la población. Aquí en el municipio de Chihuahua, de la última encuesta en el INEGI, somos el 16%. Entonces, si hacemos una comparación, todavía falta hacer datos más específicos. Pero la mayoría, de ese 16%, un 54% de esa población somos mujeres con discapacidad. Uh-huh. ¿Y cuáles serían estas cosas que no hay que decirle a una persona, a una mujer que vive con discapacidad o a la mamá de un que tenga un niño o una niña con algún tipo de discapacidad? Pues más que nada que nunca exista esa palabra no puedo o esto no es para mí. Creo que todo nace de tus pensamientos y ya lo demás de ahí se va reflejando en tu actitud, en tu expresión corporal. Creo que si tú te limitas con esas dos letras de no, pues ya programas tu mente negativa. Entonces siempre hay que procurar tener ese pensamiento positivo en el de que es un reto nuevo, pero no lo he vivido, pero me voy a atrever a hacerlo. Y creo que más que eso, pues si no te arriesgas, ahora sí como dice el dicho, si no te arriesgas no ganas. Entonces no vas a poder ver ese resultado si no te arriesgas, pero eso nace de un pensamiento positivo. Y ¿cómo han atravesado la situación de confinamiento por la pandemia? ¿Cuáles han sido estas formas de adaptarse? Bueno, pues sabemos que no se puede llevar a cabo otra pasarela hasta que estemos en verde, pero ¿cuáles otras actividades han podido realizar de manera virtual o en alguna otra forma? Mira, tuvimos talleres virtuales en alianza con el Instituto Municipal de las Mujeres. De hecho, tuvimos 2 testimonios de cáncer en octubre del año pasado. Ya hemos tenido diferentes talleres. Promotoría Social, que es la asociación pues de Manuel Trueba, tuvo un proyecto con DIF municipal y ya se iba a entruncar precisamente por la pandemia. Entonces lo que se hizo fue reestructurar el proyecto, digo porque yo también trabajo ahí, les dije, bueno, ¿por qué no hacemos un giro? Y hablamos con Esperanza para el Autismo, con Enlace y con nuestras usuarias de Talentos de Mujer. Y se hizo un proyecto virtual donde Icatech estuvo capacitando desde lo básico en computación y luego ya después DIF municipal nos proveyó con los insumos necesarios para que hicieran macetas, llaveros, bisutería. Aprendieron, son 11 cursos los que han hecho. El primero presencial empezaron a tomarlo el lunes. Hicimos muchas fiestas virtuales, ¿verdad, Lilian? Era una forma de animarnos los sábados. Okay. Entonces yo les hacía la invitación y de verdad yo les decía, pero se pintan, se arreglan, se bañan y cantaban y bueno, teníamos hasta nuestra posada virtual la tuvimos con ciertas especificaciones precisamente para evitar la inmunodepresión, porque muchas de nuestras personas con discapacidad, si bien no las mató el virus en esta pandemia,
sí las mató el confinamiento, la tristeza y lamentablemente se nos fueron, pero sí fue una esperanza y de convivir personas. Casi nunca pensamos en los padres de personas con discapacidad, no nada más mujeres, porque la equidad de género de eso se trata, de hablar de nuestras oportunidades, sino que a veces la situación de discapacidad trunca relaciones. Entonces ver a papás ahí, de repente había unos Zooms, no sé, Lilian puede ver, de que estaba un papá barriendo para que la señora tomara la clase. O sea, era algo tan padre y nos botaneábamos porque decíamos, es que hay mucha vida, mucha esperanza a pesar de la situación que estamos teniendo. Uh-huh. Y bueno, ustedes, ¿quiénes podrían formar parte de Talentos de Mujer? ¿O a quién podrían invitar a ser parte de su organización? Pues nosotros trabajamos con la equidad, o sea, que puedan participar tanto hombres como mujeres, pero en este caso pues sí estamos un poquito más enfocados a que sean mujeres a partir de los 17 años. En adelante, ¿verdad? Que vivan o convivan con una discapacidad. ¿Qué nos referimos a convivir? Porque puede haber especialistas que conviven todo el día con la discapacidad y a lo mejor ellos nos pueden aportar una idea o un proyecto o en su vez pues una hermana, una prima, alguien que viva directamente con ese familiar con discapacidad, tanto como el familiar que tenga alguna discapacidad. Y pues ustedes, ¿cómo se enlazan con otras organizaciones o cómo se acercan a casos de personas que conviven y viven con discapacidad? Mira, nosotros tenemos contacto con otras organizaciones, pues empezando por promotoría que nos impulsó y bueno, el fundador de promotoría también es uno de los fundadores de la red de discapacidad. Aún no nos hemos integrado a la red por la cuestión fiscal, porque apenas ha habido citas en el SAT y ya ves que van a cuentagotas. Firmamos el año pasado nuestra acta constitutiva, pero hay ciertos requisitos para pertenecer a la red de discapacidad, que es una asociación pues de relevancia, no nada más a nivel estatal, sino es la única a nivel nacional, de que tiene varias organizaciones. Tenemos esos contactos, tenemos pues el IMM, tenemos la Dirección de Grupos Vulnerables, o sea, tenemos a mucha gente que nos ha apoyado, no se diga de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o sea, muy agradecidas con el presidente, con Néstor Armendáriz, que está muy sensible tanto al tema de la equidad de género como al de la discapacidad. Entonces, más bien nosotros ya nacimos no con todo hecho, sino somos la esperanza precisamente de desarrollar mujeres como Lilian y pues también ahorita que Lilian está encargada en el instituto como consejera del Instituto Estatal de la Juventud y que si quiere platicarnos qué actividades trae, pues invitar a las chavas con o sin discapacidad, porque es un tema, la equidad de género es un tema sin límites y ahora si hablamos de la discapacidad pues es una carta abierta, o sea no tiene ninguna, de hecho tiene mucho campo de trabajo. Por eso vengan y con nosotros y ahí para trabajar. Sí, bueno, como mencionó Lore, yo en este momento me encuentro siendo consejera del Instituto Chihuahuense de la Juventud. Aquí, bueno, soy la representante de la Comisión de Inclusión Social, que aquí básicamente nos vamos a enfocar en la inclusión de las personas con discapacidad, especialmente de los jóvenes. El instituto atiende de jóvenes a partir de los 12 años a los 29. Entonces, también hablando con las mamás de talentos, nos dimos cuenta que muchos jóvenes dejan de tener las ayudas al cumplir los 18 años. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes con discapacidad? De alguna manera son olvidados. Entonces es lo que ahorita queremos manejar en la comisión, que es esta inclusión de los jóvenes. Ahorita para diciembre estamos trabajando en talleres, cursos y justamente tratar de brindar talleres por jóvenes
que ya sea que terminaron su universidad, tienen algún proyecto por sí mismos, para que de esa manera sean la representación de que sí se puede, sí hay oportunidades, nada más es salir a buscarlas, mandar un mensaje, como en mi caso, mandé la solicitud para participar en la pasarela y de ahí todo ha ido creciendo. Entonces es dar también nosotros como comisión, dar ese paso para ayudarles a los jóvenes a desenvolverse mayormente. Y bueno, sabemos que el tema de la inclusión es muy amplio, pero ustedes que son también mujeres muy jóvenes, ¿cuál sería el punto en el que tendría que centrarse para hablar en temas de políticas públicas en el que se trabajara a favor de la inclusión? Pues mira, Pues bueno, creo que ya llevamos un gran avance porque ya en la política ya hubo representantes que contendieron por un cargo para representarnos. Creo que desde ahí empieza todo porque siempre aquella persona que va a saber más sobre el tema es muchas veces quien la vive. Entonces, si tenemos esa representación, ya sea en la política, en la educación, en la parte social, creo que es lo que nos va haciendo más fuertes y va abriendo el caminito para que nuevas oportunidades haya, no solamente en un solo campo, porque anteriormente estábamos muy enfocados a que hubiera rehabilitación física y que hubiera oportunidades educativas y hasta ahí. Y ya después que ya se cumplieron esas necesidades, pues hubo quien fue pensando, ahora vamos a enfocarnos más a lo laboral, ahora a lo social, y creo que trabajar en vinculación siempre con gobierno, sociedad civil y población en general, creo que es lo que te fortalece y que te hace más participativo en la sociedad. sí, y en cuestión de política pública, pues hemos avanzado. Es que está la red de Imparable, la red de discapacidad. Ya tenemos la convención desde el 2006. Tenemos la ley general. En el 2018 se aprobó la ley estatal, un buen fruto, y ahorita están con el trabajo de los lineamientos de esa ley. Más aparte, pues una servidora está en el Consejo Consultivo de Mujeres, el Consejo Municipal de Mujeres, y pues soy representante en el tema de discapacidad, ¿no? Incluso tuvimos una reunión de líderes y, oigan, ¿por dónde sube Lore? No, pues por el elevador donde suben, como fue en un hotel, por donde suben los platos y todo eso, porque no hay accesibilidad y hay una visibilidad, porque también los ajustes razonables pues se tienen que ir haciendo con la práctica. Nosotros tenemos que ir saliendo para decir, miren, este lugar donde vamos a tener la reunión tiene que haber una rampa. Y yo lo que veo cuando tenemos reunión en el Consejo Municipal de las Mujeres y es presencial, oigan, Lore, y están bien pendientes, hay rampa para que pase Lore, o sea, incluso, y en ese consejo pues nos acompaña Jenny Jacinto, por ejemplo, que es la directora de Canacintra, señoras bien admirables y líderes sociales que nos han reunido, pues Margarita Lacayer y el equipo del Instituto Municipal de las Mujeres. Entonces, tenemos que salir. O sea, si no hay oportunidades, crearlas, porque no hay de otra. O sea, de nosotros depende. Quedarnos llorar en nuestra casa por nuestra situación, no. Si queremos equidad de género y queremos oportunidades, hay que hacerlas. Así es, y sobre todo lo importante que, como ustedes lo mencionan, ¿no? La representación, que haya, por ejemplo, niñas que viven con alguna discapacidad, que las vean a ustedes y que sepan que entonces para ellas también hay un mundo posible, que para ellas también hay un lugar, hay un pues no sé, un cargo al que pueden aspirar, ser parte, ¿no? De todo, estar incluidas en lo laboral y en todos los espacios. Y sobre todo esta parte en la que se les pregunte a ustedes, ¿no? ¿Cuáles serían las necesidades o qué hay que cambiar y no que sean pues personas que no viven con una discapacidad, que no tienen esta experiencia que ustedes ya tienen? Y
me gustaría preguntarles si ustedes han sido víctimas de algún acto de discriminación. Ya sea que puede ser por vivir con discapacidad o por el hecho de ser mujeres. Pues fíjate que sí y no. Te voy a decir por qué. Porque podríamos hablar de discriminación y es algo que tenemos determinado desde que fundamos Talentos de Mujer, de algo negativo, ¿no? Si entre más reclamas, y por eso está polarizada la sociedad, más se cierran. Entonces, claro que evidentemente por ser mujeres y por tener discapacidad hemos sufrido discriminación. Pero para vencer la discriminación, tenemos que ponerle todas las pilas y toda la actitud positiva, como lo mencionaba Yajaira, para salir adelante. O sea, sí tenemos que denunciar lo que está mal, pero también hay maneras de pedir las cosas y hay maneras de actuar. Yo creo que un tarro de miel atrae más abejas que uno de hiel. O sea, es definitivamente. Entonces, sí hay muchas cuestiones. Si la violencia en este confinamiento se ha multiplicado, por ejemplo, en los albergues, hay muchas mujeres que viven y conviven con la discapacidad y que todavía son más marginadas porque el hecho de ser mujer en este país es cosa seria, nos falta mucho, mucho para avanzar. O sea, el tema de equidad de género, no es posible, por ejemplo, que los feminicidios, se cuentan de los feminicidios que son de mujeres que no tienen discapacidad, pero no se imaginan la cantidad de feminicidios porque ni siquiera hay estadísticas y ni del maltrato que viven mujeres que tienen o que viven y conviven con la discapacidad. Entonces es un tema muy serio y hablar de discriminación, aunque sea un tema negativo, pues evidentemente lo vivimos y de una manera más acentuada. Claro. Y creo que se vive en todos los sectores de la sociedad en ciertos niveles. Por ejemplo, yo pienso que ahorita no hay discriminación, pero sí nos falta mucho seguir sensibilizando en cuanto a inclusión laboral para que las empresas sensibilicen un poquito más, en este caso a los de recursos humanos, para que se enfrenten y se atrevan a entrevistar normal a una persona con discapacidad. En mi caso, yo que soy egresada de la Universidad Tecnológica, pues me he enfrentado a ese reto, ¿no? De que se dan cuenta de que si pasa el primer filtro por mi preparación o por mi presentación de currículum, pero ya la segunda entrevista me ven llegar en la silla o mis muletas y dicen, ¿sabes qué? No, porque yo nunca he entrevistado a una persona que vive en esta situación, y le digo, no, pero es que no me tienes que tratar diferente. O sea, si también uno como persona con discapacidad vas a pedir que se hagan muchas modificaciones o cosas así, también depende mucho de la actitud. Sí podemos tener adecuaciones considerables, por ejemplo, en la accesibilidad, en tener a lo mejor un baño donde podamos acceder, pero hasta ahí. Todo lo demás tiene que correr igual con las mismas responsabilidades. También ese es el mensaje que queremos dar nosotros a las mujeres, que luchen. O sea, no por el hecho de tener una discapacidad, la sociedad te lo tiene que dar. También tienes que buscar las herramientas para poder vencer ese reto. Claro. Y bueno, finalmente, si nos pudieran compartir sus redes sociales para seguir el trabajo que ustedes están desarrollando, sus actividades y sus eventos. Bueno, pues nuestras redes sociales estamos en Facebook como Talentos de Mujer AC. Muy fácil de buscar ahí. Por lo pronto es nuestra única red social. Bueno, el teléfono es el 614-130-1806. Y pues nuestro siguiente evento, con alianza con promotoría, con Enlace Distrofia Muscular, con Esperanza para el Autismo, es la graduación de nuestros chicos. Están muy emocionados. Entonces es nuestro siguiente evento, porque por ahí tenemos planeado un grupo de Zumba para personas con silla de ruedas virtual. Okay. Entonces ahí hay una serie de proyectos que vamos a empezar a implementar. Así es que vamos a tratar de hacerlo híbrido, porque también entendemos que por la situación que aún viven, muchas personas con discapacidad no pueden salir aún de sus casas, aunque ya exista la vacuna, los contagios siguen. Entonces vamos a ver esas posibilidades, tanto lo presencial como lo híbrido.
Ese es un proyecto que traemos como asociaciones que estamos en esas capacitaciones. Okay. Y bueno, pues no sé si hay algo más que les gustaría agregar. Yajaira, Lilian, Loren. Pues ya para finalizar, creo que se atrevan a buscarnos, a darnos la oportunidad de que nos conozcan y sepan de nuestro trabajo. Okay. Sí, de igual manera que se acerquen con cualquiera de las tres. Aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Por mi parte, hacerles la invitación también a que se acerquen al Consejo Estatal de la Juventud del ICHIJUV, donde, bueno, ya les dije que soy encargada, representante de la Comisión de Inclusión Social. De ahí vamos a estar agarrando sus propuestas, proyectos, vamos a ir juntos de la mano trabajando con ellos y pues sí, esperamos su participación. Bueno, y pues antes que nada, agradecer también a una mujer que hoy por cuestiones de trabajo no nos pudo acompañar, Nancy González, una excelente líder social, presidenta también de SPAU, pero también nuestra tesorera, una madre de un chico con autismo. Es incansable. Y dejen ustedes, a mí lo que se me hace es bonita la Nancy de corazón y bonita del alma, porque es un gran ejemplo. La Nancy donde quiera que va, con todas las cosas que tiene que hacer, anda como que muy arregladita, muy derechita. Y hasta esas cosas que parecen pequeñas son las más importantes, porque lo que tenemos, el empoderamiento de la mujer, es ver nuestra belleza y hacerla notar. Y yo creo que tanto las personas que vivimos, que la tenemos, la discapacidad, pero también quienes conviven con nosotras, nunca nos debemos de descuidar. Tenemos que luchar mucho por nuestra belleza física, pero también la más importante, la personal. Pues muchísimas gracias. Es un gusto tenerlas aquí y que nos hayan compartido su trayectoria, sus conocimientos y los planes de trabajo que tienen. Vamos a seguir pendientes de ustedes y pues por supuesto que tienen abiertas las puertas del programa de Nuestras Voces para en un futuro volver. Muchas gracias. Muchas gracias. A las personas que siguen esta emisión, ya regresamos con la despedida. Agradecemos a las personas invitadas que fueron Manuel Trueba, Lorena Velázquez, Lilian Dávila y Yajaira de la O, así como el equipo de Trompeta Films por la producción de esta emisión. Siga el programa de Nuestras Voces a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, en Instagram y en Twitter como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.